Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Bueno, agradecidos, ¿verdad? Siempre con el Señor. Vamos a orar antes de arrancar con la palabra de esta mañana y con reverencia vamos a clamar al Padre. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu tiempo. Sabemos, Padre Santo, de que tu tiempo es perfecto, Señor, y que este tiempo, Señor, nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar. Es tiempo de aprender, tiempo de edificar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo hará lo que nosotros no podemos, Señor. Dependemos plenamente de ti, Padre mío. Y sé, Padre Santo, de que esta palabra es la buena semilla y que tus hijos, Señor, que escuchan este mensaje, es la buena tierra. Y la palabra va a dar el fruto a su debido tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, tus hijos decimos amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento la alabanza también? Vamos. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que se acerca un evento muy importante que marcó la humanidad. Es el tiempo en el que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos damos cuenta plenamente de que la Semana Santa comienza, creo yo, que el día de hoy. La iglesia tradicional ha estipulado 40 días después del miércoles de ceniza, tengo entendido. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos de que tenemos que conmemorar al Señor todos los días de nuestras vidas. La Semana Santa no es solamente una fecha estipulada por el hombre, sino de que es la santidad perpetua que el Señor quiere y demanda de todos sus hijos, ¿verdad? De todo aquel que le cree. Antes de iniciar, le doy gracias, ¿verdad?, al Señor por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de llevar un mensaje, porque es la primera vez que llevo este privilegio, ¿verdad?, un domingo por la mañana. Lo he hecho en casa de Dios. Lo he llevado en las 7 palabras, prediqué aquí un domingo por la tarde y tengo la oportunidad de hacerlo hoy por primera vez, ¿verdad? Y estoy agradecido plenamente con el Señor y con todas las personas que han formado parte de mi caminar. Estoy agradecido con la vida del pastor, la vida de los pastores Orlando y Mercedes que no están aquí, donde están, el Señor los bendice. Y estoy agradecido con ellos porque yo sé de que ellos se han invertido en mi vida y se han invertido en muchos de ustedes también, y la palabra va a dar su fruto a su debido tiempo. Le damos gracias al Señor y vamos a leer, ¿verdad?, bajo la cobertura del Espíritu Santo, la palabra que se encuentra en Juan capítulo 13. Vamos a leer del 31 al 36. Amén. Dice la palabra: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros.
A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Damos gracias al Señor por esta porción bíblica. Y analizamos, ¿verdad?, que recibe el humano un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento dice que nos amemos los unos a los otros. Amén. Pero antes de llegar a ese texto bíblico, leemos el versículo 31, ¿verdad? Y nos damos cuenta de una relación, de una comunión del Padre y del Hijo. Podemos analizar lo siguiente, ¿verdad? La honra que el Hijo le da al Padre y la respuesta de un hijo siendo glorificado por él. Es un claro ejemplo de que Dios se manifiesta a través de hijos que lo aman, guardando y obedeciendo la voluntad de Él. Podemos ver en este pasaje bíblico, ¿verdad?, de que Jesús glorificó a Dios y hubo una respuesta de parte del Padre. Dice que el Padre lo glorificó a Él. Y si Dios, dice, es glorificado por Él, que es el Hijo, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Podemos ver una relación simbiótica, una relación donde puede existir armonía. Y es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. El Señor quiere prepararnos y Él quiere que nosotros nos demos cuenta de que en las relaciones nosotros somos fortalecidos. Porque podemos ver de que la gloria del Padre es que tiene orgullo por lo que el Hijo hace. Y el Hijo se agrada de ver al corazón del Padre contento. Entonces, en esto radica realmente la paternidad de Dios. Y Él se va a manifestar a través de los hijos que le creen. Vemos claramente de que Dios ha depositado su confianza plena en Jesucristo. Y Jesucristo hace lo mismo, pero con sus discípulos más adelante. Aquí hay una referencia de cómo trata Jesús en sus últimos días, ¿verdad?, en la tierra a sus discípulos. Y les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque tenía que prepararlos primero. Dice la palabra que el mandamiento nuevo que Él nos da, recibimos un nuevo mandamiento y recibimos una responsabilidad de amor que es de ineludible cumplimiento, que no tiene términos, de que se lo da a la persona si se lo merece o no se lo merece. Amén. Nos damos cuenta de que el Señor nos pide de que amemos al prójimo, pero no nos dice: si el prójimo se merece tu amor, tenés que dárselo, si no, no. Al igual que el primer, ¿verdad?, el primer mandamiento con promesa, que es a honrar a tu padre y a tu madre, que no tiene término si se lo merece o no, así también tiene que ser con el prójimo. Tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Como yo os he amado a ustedes. Vemos bien, ¿verdad?, de que no hay un término si esa persona se lo merece o no. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Podemos ver de que el Señor nos da en este momento la identidad de hijo. Pero la identidad de hijo tiene que dar el fruto. Y ese fruto es que realmente tú sientas amor por tu prójimo. Amén. Yo cuando leí esto realmente dije yo, lamentablemente, porque muchas veces nos cuesta amar al prójimo. Y si usted quiere hacer y amar a su prójimo en su propia fuerza, lo puede tolerar un tiempo. Pero cuando esa persona empiece a fallar, empiece a accionar en contra suya, usted va a desear apartarlo. Amén. Pero vemos, ¿verdad? Nos vamos adelantando porque aquí dice la palabra que Jesús le dice a sus discípulos que donde Él va, ellos todavía no pueden ir.
¿Por qué? Porque no están listos. Porque les dio un mandamiento que ellos todavía no podían cumplir. Pero en el versículo 36 podemos darnos cuenta de que Jesús promete llevarlos después. En el versículo 36 dice, le dijo Simón a Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Amén. ¿Por qué? Porque hay una promesa que tenían que aguardar. Y la promesa es el poder, la unción del Espíritu Santo. El humano está completamente diseñado para depender de Dios, no para depender de sus propias fuerzas. En lo que resta de la lectura, ¿verdad? Usted puede darse cuenta de que los discípulos intentaban agradar y servirle a Dios en sus propias fuerzas. Después que Jesús le promete esto a Pedro, Pedro le dice que él va a poner su vida por él. Y Jesús le dice, 3 veces me vas a negar antes de que cante el gallo. Vos estás intentando, y podemos darnos cuenta de que la naturaleza humana desea hacer todo por sus propias fuerzas. Le cuesta obedecer, le cuesta esperar, es impulsivo. Y Pedro, en la naturaleza que él tenía, ustedes saben de que Pedro amaba al Señor. Que cuando lo intentaron tocar, él sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Él tenía amor, él le creía al Señor. Pero la naturaleza de él no conocía las revelaciones del Espíritu Santo. Por eso, lo que el Señor hacía, ellos no lo entendían todavía. Entonces, la iglesia pasa por este proceso. Pasa por este proceso en el cual el Señor quiere que nosotros dependamos completamente de Él. Y podemos verlo, y no solamente en Pedro. Si usted continúa leyendo, usted se va a dar cuenta que hay un Tomás que le dice, no sabemos a dónde vas ni dónde vienes, ¿cómo podemos encontrar el camino? Y Jesucristo él le dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos ver de que hay un Tomás que está completamente desorientado. Después de haber caminado 3 años con Jesús, aún estaba desorientado. Y el que la remató, digo yo, fue Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús con amor le dice, me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo dices que te muestre el Padre si estás aquí hablando con Él? Podemos ver de que en los discípulos había incredulidad también. Los sentidos de ellos creían solamente en lo que miraban, en lo que veían y en todo lo tangible que ellos podían tener cerca. Pero Jesucristo quería desarrollar los sentidos espirituales de ellos y ellos no lo podían hacer en sus propias fuerzas. Por eso el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque el Señor estaba con ellos y mientras estuvo con ellos jamás les hizo falta nada. Pero Él ya no quería solamente acompañarlos, Él quería vivir dentro de ellos. Él quería manifestarse a través de sus hijos. Y es que el Espíritu Santo necesita a hijos valientes que le crean para poder realizar la obra de Dios. Y antes de adelantarnos, podemos ver de que el Espíritu siempre necesita a alguien que haga una acción. Por ejemplo, pues leímos del 31, ¿verdad? Pero anteriormente podemos leer, ¿verdad? El Juan, ¿verdad? Capítulo 13. Vamos a leer el 26. 26. A quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Sigue. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén. Podemos ver de que el enemigo también utiliza a las personas para cometer actos. Y lamentablemente no son buenos actos. El enemigo ocupa a las personas para realizar actividades que no complacen al corazón de Dios.
Y nosotros cantamos y alabamos y decimos que somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros declaramos eso, tenemos que analizar de que nosotros tenemos que depender de Él para dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Amén. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque los propios discípulos que caminaron con Él 3 años no entendían esto. Pero ahora nosotros podemos ver de que por la gracia del Señor Jesucristo nosotros tenemos su Santo Espíritu. Tenemos una ventaja que ellos no tenían en ese entonces, pero que ellos lograron adquirir después que Jesucristo resucitó. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo y quiero que leamos Mateo 18, 21, 22. 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dice el 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿verdad? Jesús le está enseñando a los discípulos que es necesario tolerar los errores que comete el prójimo en nuestra contra y perdonarlos, porque de tal manera Dios nos perdona y nos quiere perdonar a nosotros. Amén. Vamos a leer también Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. El tema de hoy, hermanos, es acerca del beneficio del perdón a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, ¿verdad?, podemos hacer memoria. Estamos en tiempos en que la iglesia celebra las 7 palabras, celebra la resurrección de Cristo, pero realmente nosotros hemos perdonado al que nos ofende. ¿Cómo está nuestro corazón? Y dice la palabra que aunque él era hijo, ¿verdad?, de Dios, por lo que padeció aprendió obediencia. Pero enfóquese en la palabra padecer. ¿Cuántas veces nosotros hemos padecido y no hemos aprendido a ser obedientes? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que pasar tribulaciones? Hemos tenido que padecer, ¿verdad?, por causa del Evangelio, y muchas veces hemos padecido por causa de nuestras propias decisiones. Por tomar una mala decisión nosotros hemos padecido. Entonces, hasta que nos pasa algo complicado, es que realmente nosotros aprendemos a obedecer, a creerle al Señor. Y es por eso de que me llamaba la atención cuando el pastor Luis estaba aquí y él decía que había tiempo para todo, pero había un tiempo, dice, exacto para perdonar, que no era posible de que estuvieras en la iglesia y de que no te hayas arreglado, no te hayas puesto de acuerdo con tu hermano, que uno se sienta aquí y el otro se sienta allá y no se quieren ver. Nos damos cuenta de que el Señor quiere que su iglesia, que es el cuerpo, esté sano. Entonces, nos pasan muchas tragedias hasta que realmente levantamos nuestra mirada al cielo y le pedimos a Él, que sea Él quien nos ayude a hacer lo que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Era una palabra muy difícil la que el Señor le decía a Pedro, que tenía que perdonar. ¿Por qué es muy complicado para el humano? Porque nosotros somos orgullosos, porque tenemos ego, porque creemos tener la razón. ¿Cuántas veces nosotros hemos defendido un ideal que no es correcto? ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado en el Señor, incluso hemos tomado la palabra y la hemos puesto a favor de nosotros, creyendo que lo que nosotros estamos haciendo es correcto? Y cuando el Señor viene y nos aclara la situación, nos cuesta ponernos de acuerdo con la otra persona. ¿Qué tipo de ofensa hemos recibido nosotros que el Señor no haya recibido?
cuántas veces el Señor nos perdona a nosotros y nosotros somos indiferentes hacia la persona que tenemos que perdonar o a la persona que nos hizo daño. Vamos a leer la palabra en Mateo, capítulo 18, versículo del 23 al 35. Amén. Es la parábola de los dos deudores. Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. Podemos darnos cuenta de que es un mandato del Señor perdonar. No es si querés hacerlo, es un mandato del Padre, de ineludible cumplimiento. Cuando nos damos cuenta de que hay palabras clave en este pasaje bíblico, en el cual la deuda que tenía el que debía más, dice de que eso iba a perjudicar a su mujer y a su hijo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Las malas decisiones que ustedes en el mundo tomaron, no solamente los afectaba a ustedes, afectaba a su familia completa. Y no nos dábamos cuenta de eso. Mas, sin embargo, el Señor nos perdonó todas las ofensas, nos perdonó todos los pecados, nos perdonó por completo. Y la bendición dice que viene para nosotros y la salvación también. Porque si nosotros creemos, seremos salvos nosotros y toda su casa. Entonces nos damos cuenta de algo muy importante, que el que recibió primeramente el perdón, lo recibió él y lo recibió toda su familia. Ahora bien, vino alguien que también tenía una deuda pendiente con él, pero le debía menos. Mas sin embargo dice que él no tuvo misericordia y lo llevó a la cárcel. Para nosotros poder perdonar, tenemos que darnos cuenta realmente qué tan malo hemos sido nosotros también. Tenemos que darnos cuenta en qué posición estábamos. Tenemos que darnos cuenta realmente que para nosotros es fácil lastimar a alguien, pero es muy difícil pedir perdón. Hay personas que se ofenden solamente que no les des la mano.
Hay personas que se ofenden con una mala mirada. Hay personas que están aquí y necesitan hacer las paces con sus vecinos, necesitan hacer las paces con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Es necesario. Es necesario y es complicado. Es complicado porque el Señor quiere realmente que nosotros le sirvamos a Él de mejor manera. A mí me pasó muchas veces en casas de Dios. Predicaba de la paternidad y el amor de Dios, pero todavía no había tenido la experiencia de tratar con mi padre hasta que lo hice realmente. Y pude darme cuenta de que el Señor me dio paz. Y me di cuenta realmente de que el perdón nos sana a nosotros por completo. Pero dice de que este siervo no tuvo misericordia con su consiervo. Y lo acusó. Y lo echó preso. Hay personas que son presas de su propia amargura. Hay personas que necesitan un abrazo restaurador. La familia necesita que se manifieste el amor de Dios, y el amor de Dios solo se manifiesta a través de sus hijos. Si nosotros queremos ser, ¿verdad? Como la palabra dice, tenemos que ser buenos hijos de Dios, representantes de su reino. Tenemos realmente que nosotros ponernos de acuerdo con la persona que ofendimos o que nos ofendió a nosotros. Que es un proceso en el cual el Señor nos mete, y en el tiempo del Señor el Padre nos va a dar la victoria. Y el Señor lo va a ir haciendo poco a poco. Amén. Podemos darnos cuenta de la importancia de perdonar las obras, de ponernos en el lugar del prójimo para poder entender la situación. Amén. Cuando una persona nos ofende, nos hace algo, tenemos que ponernos en el lugar de él para intentar comprenderlo. Y hace poco, y yo les traigo este mensaje por algo que experimenté hace poco. Y había una situación en el trabajo, en la empresa, y ahí estaba el pastor y me decía el pastor, ora por ellos, me dice. Esta es una prueba para vos, me dice. Y cuando yo empecé a orar al Señor, me di cuenta de la necesidad que ellos tenían y que de mala manera intentaban defender su trabajo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Conocer la situación de ellos y tratar de cambiar la situación, porque no puedes seguir viviendo lo mismo. Entonces, si alguien te hace algún daño, intenta servirle, intenta hacer lo que más pueda por ayudarlo a esa persona. La palabra dice de que para los judíos ciertamente la palabra de Dios es tropezadera, para los gentiles es locura. Pero cuando el Señor te dirige realmente, Él te ayuda a tener paz, a que no estés en un ambiente de tensión. Y es algo que realmente es un deber de los hijos de Dios. Y esto no te garantiza realmente que la otra persona vaya a mejorar su actitud. Quizás esa persona hasta peor se pueda portar con vos. Pero es que el mundo ya conoce mucho la palabra, pero pocos conocen la manifestación del amor. Un ejemplo sencillo, una persona que esté fumando en un semáforo, si usted viene y le dice de que Dios, si no te arrepentiste, va a ir al pecado, de tu pecado te vas a ir al infierno, esa persona ya lo sabe. Pero si esa persona recibe un mensaje diferente y tú vienes y le dices de que Cristo te ama, que te espera, de que eres importante para Él, esa persona se va con una visión diferente de lo que significa la iglesia. Entonces, no podemos salir a evangelizar condenando a las personas, porque en esa situación estuvimos nosotros mismos. Entonces, el amor de Dios es manifestado a través del perdón.
Los fariseos decían, ¿quién es este que perdona pecados? No conocían a alguien que perdonara pecados, que perdonara ofensas. Ellos querían cumplir la ley, pero no conocían el amor de Dios. Amén. Hasta que llegó Jesucristo y cambió su manera de pensar. El perdón es un gesto de amor y misericordia. Honramos a Dios y Él nos da la paz. Amén. La falta de perdón nos afecta a nosotros y a los que nos rodean. Vamos a leer Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Ahí para complementar dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Analicemos realmente a cuántas personas hemos ofendido. A cuántos familiares no se han acercado a los caminos del Señor porque nosotros los hemos rechazado, y en la condición de pecado en la que ellos se encuentran, nosotros hemos sido groseros con ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos las ofensas de ellos, el Padre tampoco va a perdonar las suyas. Y si no hacemos esto, en vano estamos aquí. Estamos perdiendo el tiempo solamente. Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. La palabra del Señor es bonita. Y dice la palabra que no nos olvidemos de ninguno de los beneficios del Señor. No te olvides de los beneficios que tu Padre, tu Dios te da. Pero la palabra hoy nos recuerda que tampoco olvidemos los compromisos de amor que nosotros tenemos con Él. Porque tenemos responsabilidades de parte de Dios. Y cuando usted empieza a vivir en la responsabilidad de la palabra, la vida empieza a cambiar. De una manera positiva a su vida. Cosas que usted no entiende ahorita, las va a comprender después. Situaciones que usted no puede luchar porque no encuentra la salida, el Señor le va a dar la respuesta después. Es una responsabilidad adquirida que nosotros tenemos realmente cada vez que venimos aquí. Porque escuchamos un mensaje, escuchamos palabras de aliento, pero también nos llevamos a casa una responsabilidad. El domingo pasado hablábamos del tiempo. Y ayer en Casa de Dios lo abordábamos. Tiempo de perdonar, tiempo de alegrarnos, tiempo de edificar, tiempo de gozarnos. Hay tiempo para todo. Y la palabra es puntual. Anteriormente recibíamos la palabra del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo. Y cada domingo que usted viene aquí, usted se lleva ese mensaje. Y yo le aseguro que en el lapso de los 7 días de la semana, usted tiene la oportunidad de aplicar lo que ha recibido. Es una responsabilidad compartida del cuerpo para que realmente logremos tener el fruto del Espíritu, que es la paz. ¿Por qué es importante Casa de Dios? El día de ayer yo le hacía una pregunta y mi hermano Oliver respondía acerca de lo que era la paz. Y una respuesta convincente de parte del Señor vino a través del padre de la casa, el pastor Carlos. Y es que la paz es poder controlar nuestras emociones ante situaciones adversas, ante los momentos más difíciles que podamos atravesar. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo él. No, hasta solo el 2. Dice la palabra que todos ofendemos, pero cuando nosotros realmente vivimos en la paz que Cristo nos da, nosotros somos capaces de refrenar la lengua, de poder controlar nuestras emociones, de poder escuchar que te están diciendo algo, una mentira en tu propia cara, y tener la tranquilidad de no reaccionar en contra de esa persona.
Ese es el fruto del Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer nosotros. Esto tiene que ser ejercitado. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo. Jesucristo lo hizo. Y dice la palabra que nosotros lo imitemos. Que haya en nosotros este mismo sentir. Que Jesucristo fue lacerado, fue golpeado, abofeteado. Mintieron en su contra y Él no se defendió. Y no porque era tonto, no porque era dejado, sino porque Él sabía y Él podía controlar sus impulsos, sus emociones. Y en todo eso pudo manifestarse el amor que Él tenía por las personas. No tratemos de cambiar a las personas de una manera brusca. Dejemos que el amor, la paciencia y nuestro buen comportamiento actúe a favor de las personas. Que es fácil, no es fácil. Y el Señor te mete en la palabra que uno trae. Yo les aseguro que yo llevo ahorita mismo una responsabilidad muy grande en mi vida. Y ustedes también. Porque son juntamente conmigo parte de esto. Ustedes que están aquí escuchando el mensaje del Señor, tienen que darse cuenta de que necesitan vivir en la paz. Y la paz que solamente Cristo da. No como el mundo la da, sino como Él la da. Que tenemos nosotros y somos capaces de refrenarnos y de actuar sabiamente. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Si nosotros no perdonamos, los más afectados, ¿quiénes somos? Nosotros. Hebreos 12, el 14 y 15. Miro chiquitas las letras. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta ahí. Dice que miremos bien, que no dejemos de alcanzar la gracia del Señor y que no brote ninguna raíz de amargura en nosotros. Muchas veces nosotros decimos, yo eso ya lo perdoné, pero quedó esa raíz de amargura en tu corazón. Decimos que perdonamos, pero realmente nos estorba ver a esa persona. ¿Y por qué es importante que nos examinemos? Porque nosotros somos los que llevamos la palabra de bendición a los demás. Si nosotros queremos, como dice, como se llama el ministerio, si nosotros queremos libertad al cautivo, tenemos que darnos cuenta si realmente somos libres nosotros. Somos realmente libres nosotros de las raíces de amargura. Realmente nosotros hemos perdonado de manera genuina. ¿Por qué? Porque todas estas cosas en su tiempo nos van a hacer un estorbo. Va a ser un estorbo para tu vida. Y no podemos llegar ante la presencia del Señor diciendo que estamos bien, porque Él escudriña nuestro corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Por eso es que leíamos primeramente acerca de las relaciones de los padres y los hijos. Porque para que nosotros realmente desarraiguemos todo eso malo, tenemos que tener una relación, una comunión con el Padre para que Él nos ayude a hacer lo que nosotros no podemos. Y la relación del Padre y el Hijo siempre va a tener un fruto. Y el fruto se va a ver evidenciado en tu vida, en la manera en la que tratas a los demás, en la manera en la que realmente nosotros podemos decir, sí, soy libre de amargura, soy libre de mi pasado realmente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer un odre nuevo y ya no quiere utilizar los instrumentos del pasado. Amén. Seguir la paz y la santidad, decía en el 14, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que nosotros estemos en paz y en santidad.
que no hay en nosotros amargura, que no hay en nosotros una enfermedad incurable, ¿verdad? Que es provocada por el rencor, y el rencor te lleva al odio. Amén. Santiago 5, 14, 16. Leer la palabra en Santiago 5, 14, 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Podemos darnos cuenta de que hay muchas personas en el ministerio que padecen y tienen enfermedades. Y se han orado por estas personas muchas veces. Y podemos ver de que el Señor no ha actuado todavía en sanidad en esas personas. Pero yo les pregunto, ¿realmente una herida solamente se sana de manera superficial? Una herida, para que cicatrice, tiene que ser de adentro hacia afuera. Entonces, por más aceite, por más veces que usted unja a esa persona, por mucha oración que usted le dé, si realmente esa persona no se ha puesto de acuerdo con alguien, si no ha logrado perdonar, si tiene raíz de amargura, esa persona va a seguir estando enferma. Y hay algo muy importante, que si hubiese cometido, dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La manifestación del Señor siempre es a favor de sus hijos. Y como hijos nosotros tenemos que actuar a favor del prójimo. Tu hermano es el que comparte tu fe, el que comparte tu misma creencia, la persona que te acompaña. Pero tu prójimo tal vez no lo haga, tal vez no te entienda, tal vez no conozca la palabra, tal vez no sepa quién es Jesús. Y la única oportunidad que hay para esas personas somos nosotros. Por eso les digo, hay una responsabilidad muy grande en la palabra del Señor. Y es que nosotros vivamos esta palabra. Y no nos olvidemos realmente de que Él quiere perdonarnos y Él quiere sanarnos. Amén. Voy a cerrar con 1 de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. Vamos a retroceder al 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Amén. Dice la palabra de que el Espíritu es quien purifica nuestras almas. El Espíritu Santo es el que nos purifica a nosotros. El Espíritu Santo que todavía no moraba en Pedro, ni en Tomás, ni en Felipe. Ese Espíritu Santo mora en nuestras vidas y es el que nos ayuda a entender la voluntad perfecta del Señor, porque Él nos purifica a nosotros. El perdón es un regalo que nosotros hemos recibido y es un regalo que nosotros también le tenemos que dar a los demás. Entonces, esto purifica realmente nuestra alma. Qué bonito es llegar a una casa donde está en completa paz y tranquilidad con tu madre, con tu padre, con tus hermanos. Y puedes darte cuenta de que en ese lugar realmente sos feliz.
qué difícil es llegar a una casa donde hay opiniones divididas, donde hay malos gestos y donde no hay tranquilidad. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que irrumpir en eso. Y es una tarea que el Señor nos da, ¿verdad? Es una tarea muy importante porque Él quiere que nuestras almas sean purificadas a través del Espíritu Santo para que el amor que nosotros les demos a esas personas no sea fingido. ¿Cuántas veces usted ha tenido que fingir una sonrisa a un hermano? ¿Hay algún hermano que no tolera y de repente solo le da la mano y medio le sonríe y se da la vuelta y se va? ¿Por qué? No podemos demostrar un amor fingido. No podemos vivir engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que nuestro amor realmente al prójimo tiene que ser fraternal, no fingido, de una manera entrañable y de corazón puro. ¿Cuántas impurezas nosotros hemos almacenado en nuestro corazón? Hoy decía algo muy importante el pastor. Tenemos que sacar todo lo que nosotros tengamos. Si yo tengo algo en contra de Jorge, yo tengo que ir a decirlo a él. No puedo estar ocultando nada en mi corazón. Lo único que yo puedo guardar en mi corazón son las promesas del Señor a través de la palabra. No puedo yo almacenar nada en mi corazón que no sea agradable al Señor. Analicemos qué hemos atesorado en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra prioridad? Realmente nosotros nos deleitamos, porque en el libro de Mateo sale de que si nosotros lo amamos a Él, tenemos que amar su palabra para ser obedientes a la verdad. Realmente es un reto, un análisis, porque la palabra es confrontativa con nosotros mismos, porque el alimento sólido tiene que disfrutarse y la palabra realmente es el alimento sólido de nuestras vidas. En el 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Realmente nosotros hemos nacido, ¿verdad? Del agua y del Espíritu. Realmente somos parte de ese sacerdocio santo, incorruptible. La palabra del Señor nos alienta esta mañana a que nosotros nos demos cuenta cómo estamos actuando. Porque el Señor nos tiene una identidad de hijo, pero nosotros, aun teniendo la identidad de hijo, hacemos cosas que no le agradan y perdemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, el Espíritu Santo le va a recordar a usted siempre lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo le va a recordar qué es lo que debe y no debe hacer. Y saben que es algo muy importante. Siempre es necesario de que nosotros tengamos una comunión perfecta con nuestros ministros, con los líderes, con el pastor. ¿Por qué? Porque en las relaciones uno es fortalecido. Porque muchas veces queremos hacer lo correcto, pero en las relaciones nosotros nos damos cuenta, por alguien que tiene experiencia, por alguien que ha caminado más que nosotros, nos damos cuenta de que realmente no estamos haciendo muchas veces lo correcto. Es importante porque el Señor nos ha insertado en esta rama fructífera y esta rama fructífera tiene cobertura. Y si usted quiere ser parte de esta rama fructífera, usted tiene que someterse a una cobertura. En el 24 y 25 vamos a leer. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Todo es pasajero, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio hoy ha sido anunciada para ustedes.
para ustedes, para mi vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a pasar. La palabra es eterna. ¿Y qué es lo que estás almacenando en tu corazón? ¿Realmente es la palabra del Señor? Si en tu corazón está la palabra del Señor, usted y yo también tenemos parte con esa eternidad. Amén. Esa es la palabra que el Señor me daba el día de hoy. Espero de que se hayan confiado.